Es un hombre arbitrario. Fijaos que en la parábola de Mateo, el señor de la hacienda de Mateo llama a todos sus siervos y les distribuye los talentos a cada uno según su capacidad. En Lucas no. Este hombre llama a 10 de sus siervos. Según el texto es de la Biblia de Jerusalén, que sabéis que es una de las traducciones más fieles al texto original, la Biblia de Jerusalén. Llamó a 10 de sus siervos. En otras traducciones dice a 10 siervos suyos. Cualquiera de estas traducciones indica que no son todos, que llama a algunos. ¿Y por qué a algunos y a otros no? ¡Qué arbitrariedad! ¿No? Es un hombre avaricioso. Y lo que busca no es que los siervos desarrollen sus talentos, lo que busca es que su dinero crezca. O sea, la orden es clara: negociad mientras vuelve. Y cuando vuelve, ¿qué hace? Llama a sus siervos, a aquellos a los que les había dado el dinero, una mina, pero es una moneda de plata o una cantidad de dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Y luego al siervo malo, al siervo que no va a producir ese dinero, le dice: ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Así al volver yo lo hubiera cobrado con los intereses. A este hombre lo que le interesa es que su dinero crezca. Y pone a competir a los siervos a ver quién puede producir más. Es un hombre también déspota, en el sentido que tiene una forma de ejercer la autoridad. Me refiero a que premia a sus siervos concediéndoles parte de poder. En la parábola de Mateo, o sea, qué bonito es, a los siervos que hacen producir sus talentos, el Señor les recompensa diciendo: siervo bueno, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué preciosidad! Aquí no. Tu mina ha producido 10 minas, pues ponte al mando de 10 ciudades. Es decir, te concedo parte de mi poder. O sea, te concedo participar de mi poder. No es entra en el gozo de tu Señor, sino te dejo parte de mi poder, ¿no? Y es un hombre también materialista en el sentido productivista, que no premia en función de lo que se ha esforzado cada uno, sino del resultado. En Mateo, todos reciben según su capacidad, unos 5 talentos, otros 4 talentos, otro recibe 1. El de los 5 talentos produce otros 5, el de los 4 que produce otros 5, y todos reciben la misma recompensa: entra en el gozo de tu Señor. Aquí en Lucas no es así. El que produce más, recibe más. Tu mina ha producido 10 minas, pues ponte al mando de 10 ciudades. Tu mina ha producido 5 minas, pues solamente al mando de 5 ciudades, haber producido más como tu compañero. Al que produce más, le recompensa más. Y la recompensa, como hemos dicho, es participar en el poder del Señor. Es un hombre severo y exigente, y esto lo dice el propio texto, ¿no? Con que sabías que soy un hombre severo, que recojo lo que no pongo y cosecho donde no espazo. O sea, es un hombre duro y exigente. Y un hombre injusto, un hombre que está contribuyendo a que el que más tiene tenga todavía más, y el que no tiene se le quita hasta lo que tiene. Quitadle la mina y dádsela al que tiene 10. Y esto es algo que extraña hasta a la gente más cercana. Al que tiene 10. O sea, al que tiene 10, ¿por qué no al que tiene 5? ¿O por qué no a otro de los siervos que se ha quedado fuera de este juego? ¿O por qué no que vuelva a las arcas reales? Al que tiene 10, si ya tiene 10, os digo que al que tiene tendrá todavía más. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y finalmente, es un hombre cruel. Y a estos enemigos míos, que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Otras traducciones dicen: traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. Fino el hombre este. Palabra de Dios, o sea, yo estoy leyendo lo que dice el texto. Entonces, muchas veces leemos este texto pensando en la parábola de Mateo, en ese señor de la hacienda bueno que confía su hacienda a los siervos, porque además el texto de Mateo dice: les confió la hacienda a cada cual según su capacidad, y luego a los que habían producido entran en el gozo de tu Señor. Entonces, cuando leemos este texto de Lucas con esa mentalidad, no nos cuadra. O sea, porque estamos pensando en Dios que nos reparte los dones para que nosotros los hagamos fructificar, pero no nos cuadra que Dios sea de esta manera tan perversa, ¿no?
Entonces, aquí hay algo que yo he meditado mucho, y yo, ¿esto cómo podemos entenderlo, no? Bueno, pues podemos entenderlo pensando que Mateo y Lucas, eso lo sabemos, dos evangelistas que beben de una fuente común y luego tienen algunas fuentes propias, ¿no? Esa fuente común está identificada como la fuente Q, que se ha perdido, pero se sabe que hay una fuente común a los dos, a Mateo y a Lucas, y que utilizan parábolas que son las mismas para transmitir cada cual a su comunidad y a su contexto, pues con matices distintos. Bueno, esto que os estoy contando está publicado no en papel, sino en un cuaderno virtual en Cristianismo y Justicia. Entonces está ahí en Cristianismo y Justicia, que es esta página, este centro de los jesuitas de Barcelona. Tenéis publicaciones, colección virtual, son cuadernos que no están en papel, pero están ahí y uno los puede descargar y leer. Luego se os va a dar en papel, están fotocopiadas, pero prefiero no darlo ahora para que no siempre tengáis mirando papeles, ¿no? Bueno, en lo que os voy a dar, explico más despacio el ejemplo de la parábola del hombre que dio un banquete y que invitó a unos invitados y estos se excusaron, entonces dijo, pues vamos a invitar a otros porque estos primeros no han querido venir al banquete. Está tanto en Mateo como en Lucas. Pero en Mateo, por el contexto, se refiere a una situación religiosa. El mensaje se dirige en primer lugar a los judíos, y los judíos lo rechazan y entonces se dirige a todo el mundo. Mientras que en Lucas el sentido que le da esta parábola es más social, habla de los ricos y de los pobres, ¿no? Los ricos son los que tienen yuntas de bueyes que probar, los que tienen campos que ir a ver, no sé qué, y los pobres son los que están en los caminos, los cojos, lisiados, los pobres y los ciegos, venga, que se llene toda la sala y toda esta gente, ¿no? Entonces, la parábola es la misma, pero Mateo y Lucas la cuentan con sentidos distintos. Uno es un sentido más religioso, otro es un sentido más social, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Hay una parábola que es la misma y que Mateo y Lucas cuentan con sentidos distintos. En el fondo es lo mismo, es Dios nos ha dado unos dones que tenemos que hacer fructificar. Y Mateo lo cuenta con un señor que confía en la hacienda y a cada cual le da según su capacidad y luego en función de lo que si han producido entra en el gozo de tu señor, y hay un siervo que no produce, al cual en Mateo le llama siervo negligente y holgazán. Es un siervo, o sea, tú no has producido los talentos que Dios te da. Mientras que en Lucas, a ese siervo que no ha producido, lo llama siervo malo, o siervo inútil también, no lo llama holgazán, lo llama malo. Es decir, tú eres un mal siervo, sirves mal a tu Señor, tú eres un siervo inútil, que no es útil para los propósitos de tu Señor, que es hacer crecer las riquezas. Hay como una diversidad de matices que nos interesa. Y hay otra cosa también curiosa en Lucas, y es que Lucas utiliza a veces personajes injustos para ponerles de modelo. Esto está en el capítulo 19 de Lucas. En el capítulo 16, Lucas habla del administrador injusto y lo llama así. Fijaos en el administrador injusto. Pues si él, que es injusto, es tan astuto, los hijos de la luz deberían aprender de los hijos de las tinieblas, porque los hijos de las tinieblas son más astutos muchas veces que los hijos de la luz, y pone como modelo a este administrador injusto que ha sabido ser astuto, lo cual no quiere decir que los hijos de la luz tengan que ser injustos. Fijaos en los hijos de las tinieblas lo astutos que son, pues tenemos que imitarles en eso, en ser astutos, no en ser hijos de las tinieblas, no en ser injustos. O, dos capítulos después, el capítulo 18, cuando habla del juez injusto, y lo llama así, había un juez injusto, al cual había una viuda que le estaba importunando, hazme justicia, y al final mira, me importa un bledo de la justicia, pero como esta mujer me está importunando, pues le voy a hacer justicia. Y Dios no nos va a escuchar cuando nosotros le hablamos. Lo cual no quiere decir que Dios sea injusto, pero Dios al final acaba escuchando, como este juez injusto que al final acaba escuchando. Es decir, Lucas pone como modelo a personajes injustos para que copiemos algo de ellos, no para que seamos como ellos. Entonces, en esta parábola podemos pensar lo mismo. Lucas está poniendo como modelo a un hombre injusto, avaricioso, ambicioso, déspota, arbitrario, injusto, cruel, no para que seamos como él, sino para que fijaos en el rey injusto y en sus siervos obedientes.
Así como ellos se esfuerzan en hacer crecer sus riquezas injustas, así también vosotros debéis esforzaros en hacer crecer los talentos que Dios os ha dado. Pero no seáis injustos como ellos. Es un ejemplo que está poniendo, un personaje injusto de modelo, para que copiemos esa laboriosidad, ese esfuerzo que ellos ponen para hacer crecer sus riquezas injustas. Bueno, pues eso nos sirve para darnos cuenta de que nosotros hemos recibido unos talentos que tenemos que hacer producir. Bueno, si la leemos así, ya nos quedamos más tranquilas, ¿verdad? Ya no pensamos que Dios es de esa manera. ¿Cómo puede ser Dios así, por Dios? Entonces, bueno, pues vale, ya la leemos con esta mentalidad de que, bueno, no quiere decir que Dios sea de esta manera. Seguimos manteniendo el mensaje originario de la parábola, que es este, hay que producirla. Y ya está, tranquilos todos, que aquí nos podemos quedar con esta tranquilidad. Pero esta manera de contar la parábola a mí me sugiere más cosas. Y bueno, y pensando y leyendo libros de Biblia y estas cosas, pues me entero de cosas como lo siguiente. Herodes el Grande había muerto en el año 4 a.C. y había dejado 2 hijos, Herodes Antipas y Arquelao. Bueno, estaba entonces reinando en Roma el emperador Augusto. Y se sabe, esto es histórico, que Arquelao viajó a Roma a hacer que el emperador Augusto pues le dejara el reino de su padre y dejara a su hermano Herodes Antipas fuera de la herencia. Y el emperador Augusto al final resolvió que Herodes Antipas iba a gobernar en Galilea y Arquelao en Judea. No es difícil pensar que algunos judíos hubieran acompañado, hubieran seguido el viaje de Arquelao a Roma para hacer fracasar sus gestiones. Jesús está empezando su parábola diciendo: érase una vez un hombre que se fue a un país lejano a obtener el título de rey y volverse. Me dirijo ahora a los que estáis en España. Si yo empezara hablando diciendo: érase una vez un deportista alto, guapo y bien plantado que se casó con una princesa y al principio parecía buena persona, pero después resultó ser un golfo que se enriqueció ilegalmente a cuenta de que era el yerno del rey. A que las de España sabéis de quién estoy hablando. Y de fuera también, ¿no? Cuando Jesús empieza la parábola, érase una vez un hombre que marchó a un país lejano a obtener el título de rey y volverse, todo el mundo estaba diciendo: el tirano de Arquelao. El tirano de Arquelao que se fue a Roma a mañar el testamento de su padre Herodes el Grande, y al final Augusto pues lo repartió de esta manera. Es decir, Jesús está hablando de alguien con resonancias muy reales. O sea, y este hombre, o sea, lo dice Jesús en el propio Evangelio de Lucas, en otros sitios, fijaos en los gobernantes de las naciones, cómo tiranizan a las naciones, y cómo las exprimen y las explotan. No sea así entre vosotros, porque en aquella época los gobernantes de las naciones eran unos tiranos, unos hombres crueles, severos, ambiciosos, egoístas, injustos, etcétera, que ponen lo que no cogen y cosechan lo que no han sembrado. Y de esto tenían mucha experiencia los que escuchaban a Jesús, que sobre todo eran gentes pobres de Galilea, campesinos que veían que el fruto de su trabajo en la tierra se lo llevaba el recaudador de impuestos para pasárselo al rey, al gobernador de turno, que entonces, estamos hablando de una cosa muy real, ¿no? Érase una vez un hombre que tenía una hacienda que... No, es que érase una vez un hombre que es como el que todo el mundo tenemos en la cabeza, o sea, como los reyes déspotas que hay en este momento aquí. Con lo cual ya la gente se pone en prevención ante este personaje. Este es un personaje no queremos que este reine sobre nosotros, no vamos a querer que este reine sobre nosotros. Eso es un dato. Está hablando Jesús de cosas reales y lineales. ¿Y dónde está hablando? Mateo, la parábola de los talentos, la pone en el capítulo 25. Como sabéis, es el capítulo donde está el juicio final y donde está la parábola de las doncellas que tienen las lámparas que se duermen y unas son sabias y tienen aceite y otras son necias y no tienen aceite. Esas 3 parábolas es como el discurso del final de los tiempos. Tú te duermes, pero al final que llega el esposo, salida del encuentro, la lámpara, el juicio final, que es, bueno, tuve hambre, me diste de comer, o tuve hambre
y no me diste de comer, y la parábola de los talentos. Al final vendrá el Señor de la Hacienda a preguntarnos si hemos desarrollado los talentos. Las tres tienen el mismo sentido, ¿no? Vendrá un día en que se nos tomará cuentas de cómo hemos hecho producir los talentos que hemos recibido. Mateo, Señor de la Hacienda, a cada cual según su capacidad entra en el gozo de tu Señor. Lucas, ¿cuál es el episodio anterior a este texto? Pues el episodio anterior es el episodio de Zaqueo. Zaqueo, este hombre bajito, recaudador de impuestos, con ganas de ver a Jesús, que se sube al árbol, que cuando pasa a Jesús le dice: Zaqueo, invítame a comer a tu casa, que tengo ganas de comer contigo, ¿no? Y Zaqueo, bueno, a la gente, pues a todo el mundo, a la casa de Zaqueo, que sería grande, estaría lleno de gente, y Zaqueo al final de la comida dice: Señor, lo que he defraudado lo voy a devolver 4 veces más. Y Jesús dice: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Y añade el texto, porque el texto como empieza diciendo: estando la gente escuchando estas cosas, o sea, el versículo anterior es hoy ha entrado la salvación a esta casa. Estando la gente escuchando estas cosas, Jesús está en casa de Zaqueo, el recaudador de impuestos, que era un hombre, como podéis imaginar, nada apreciado por la gente, que se ha convertido por la visita de Jesús. Pues estando la gente escuchando estas cosas, añadió una parábola. El motivo es que estaba él cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Y Jesús les cuenta esta parábola para darles a entender que lo que se van a encontrar en Jerusalén no es lo que ellos están esperando. O sea, Lucas, igual que Marcos y que Mateo, tienen los anuncios de la pasión, ¿no? O sea, Jesús se ha pasado toda la subida a Jerusalén, y este es el evangelio de ayer, de la misa de ayer domingo. Lo que pasa es que el de ayer era según Marcos, ¿no? Diciéndoles: mirad que el Hijo del Hombre está subiendo a Jerusalén, y que en Jerusalén lo van a coger, se van a reír de él, lo van a torturar y lo van a matar en una cruz. Y luego añade algunos textos: y al tercer día resucitará, ¿no? O sea, Jesús se pasa todo el evangelio anunciándoles que no es lo que vosotros pensáis, que estamos subiendo a Jerusalén, pero que el reino que vosotros creéis que va a despuntar no es lo que pensáis, que a este Hijo del Hombre le van a coger, le van a hacer lo que van a hacer. Y añade siempre el evangelista: pero ellos no entendían estas palabras, o a ellos les daba miedo estas palabras, también dice en algún momento, ¿no? Tenían la mente embotada y no comprendían su sentido. Entonces, después de todos los anuncios de la pasión, o sea, lo inmediatamente posterior a este texto de Lucas es ya los preparativos de la Pascua y la entrada de Jesús en Jerusalén. Esto es lo que hay justo antes de que Jesús entre en Jerusalén, que hay la última oportunidad que tiene Jesús de explicar a sus compañeros de qué va esto del reino de Dios. O sea, que el reino de Dios no va de quién se pone a la derecha, quién se pone a la izquierda, que no, hijos del Zebedeo, que esto es otra cosa. ¿Estáis dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber? Y les cuenta esta parábola para decirles que en Jerusalén va a suceder lo que vais a ver que va a suceder. Y entonces no lo entendieron, lo entendería más tarde. ¿Qué va a suceder en Jerusalén? Pues que Jesús se va a enfrentar a las autoridades religiosas y les va a decir 4 cosas, y eso les va a causar el arresto, la tortura y la muerte. Ante un sistema político así de injusto como el de este rey y de estos siervos, hay 2 opciones. La opción de colaborar con el sistema y recibir en recompensa en función de lo que uno ha contribuido. Tu mina ha producido 10 minas, pues ponte tú al mando de 10 ciudades. Tu mina ha producido 5 minas, pues solamente al mando de 5 ciudades. Contribuir al sistema y recibir en proporción la recompensa, o bien el siervo rebelde. El siervo que dice: yo a este juego no entro. Yo, como los campesinos que están escuchando esta parábola, sé que el dinero que tienen los gobernantes es un dinero injusto, injustamente recaudado de los campesinos, que son los que lo han sudado, e injustamente gastado en fiestas y en ejércitos y en cosas. Yo no quiero meter mi mano administrando un dinero tan sucio, tan generador de sufrimiento y de violencia y de muerte. Aquí tienes tu dinero. Fijaos que este siervo rebelde podía haber
hecho devolver la mina de cualquier otra manera, que resulta del medio. Mira, toma, devuelve la mina que yo me quito del medio, que no quiero dar la cara. Pero no, es un siervo rebelde y valiente, que delante de todo el mundo le dice: eres un hombre severo y exigente, que cosechas lo que no has sembrado. Con que sabías que soy un hombre severo y exigente, pues porque eres un siervo malo, un siervo inútil a tu Señor, ¿no? Fijaos, cuando uno lee la parábola de esta manera, claro, si la leemos como Mateo, eres un empleado negligente y holgazán, pues entonces no. Pero si la leemos de esta manera, hay unos siervos obedientes al rey injusto que reciben en recompensa en función de su contribución al sistema, y hay un siervo rebelde. A mí me gusta llamar la parábola del siervo rebelde, porque a mí me motiva mucho este personaje, ¿no? Es un hombre valiente que delante de todo el mundo, jugándose la vida, y a esos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos aquí y matarlos delante de mí. Y además dice: y tuve miedo de ti. No vas a tener miedo, te estás jugando la vida. Jesús también tenía miedo en el huerto de los olivos, que sudaba sangre del miedo que tenía, o sea, pavor y angustia, dice el Evangelio que sintió Jesús, pavor y angustia, y estaba, ¿no?, siendo fiel a su misión y al Padre, pero eso no te quita el pavor y la angustia. Tuve miedo de ti, porque ¿qué? Me estoy jugando la vida, pero delante de todo el mundo digo que esto no puede ser, ¿no? Mirad que estamos subiendo a Jerusalén, o sea, y dicho él, ¿cómo termina la parábola? Y habiendo dicho esto, marchaba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Habéis entendido de qué va el reino? Pues venga, poneos detrás de mí, que vamos subiendo a Jerusalén, y que va a suceder no lo que vosotros esperáis, no que el reino va a despuntar de un momento a otro, sino que el Hijo del Hombre se va a poner delante de las autoridades religiosas de este pueblo que están explotando al pueblo en nombre de Dios, y les va a decir que eso no les es legítimo, y eso le va a causar muchos problemas y la muerte. Cambia la mentalidad, ¿verdad? Cambia. Hay un detalle que a mí, bueno, a lo mejor es casual, ¿no? Pero a mí me ilumina también, ¿no? Por tu boca te condeno, siervo malo, ¿no? Por tu boca te condeno, siervo inútil, en otras traducciones. La expresión por tu boca te condeno la utiliza Lucas 2 veces en el Evangelio. Yo he estado buscando, además esto de la informática es maravilloso porque le pones a buscar la palabra boca, muchas veces aparece en el Evangelio. La expresión esa aparece 2 veces, una es aquí, la otra es unos capítulos más adelante, cuando Jesús está delante del Sanedrín. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. No sé si es casualidad, ¿no? Pero a mí me ilumina pensar que Jesús en esta parábola se está poniendo como modelo. El modelo no son los siervos obedientes al rey injusto. El modelo es el siervo rebelde, el que es capaz valientemente, por su propia boca, de decirle a la gente que está explotando al pueblo en nombre de Dios que eso no les es legítimo. Y habiendo dicho esto, y si lo habéis entendido, venga, poneos detrás de mí subiendo a Jerusalén. ¿Qué os parece? Pues a mí me motiva mucho esta manera de leer la parábola. Yo no sé si Lucas tenía esta intención cuando la escribió, porque no sé si la gente a la que él estaba pensando, que era distinta de la gente a la que Mateo estaba pensando cuando escribió su Evangelio. Yo no sé si Lucas estaba pensando en esto. Pero lo que nos importa a nosotros hoy es si nosotros podemos leer hoy la parábola con este sentido. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si esta manera de interpretar la parábola encaja en el mensaje global del Evangelio. Porque si esta parábola, por ejemplo, si entendemos a Dios como este personaje, eso no nos encaja en el mensaje global del Evangelio. Si leemos la parábola de esta manera, esto encaja en el mensaje global del Evangelio. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si esta manera de interpretar esta parábola nos ayuda a comprender mejor de qué va el reino de Dios y nos estimula a seguir más de cerca a Jesús detrás de él subiendo a Jerusalén. Si esto es así, pues entonces nada nos impide interpretar de esta manera la parábola, aunque a lo mejor Lucas no tuviera esta intención cuando la escribió. Y yo os confieso que a mí me motiva muchísimo. O sea,
¿Qué está pasando hoy? Ya volvemos a la primera sesión. ¿Qué nos ha contado Pedro José? Un sistema económico experto en concentrar la riqueza, cada vez más riqueza, cada vez en menos manos. Cuando hay miles de millones de personas excluidos. Al que tiene se le dará y tendrá todavía más de lo que tiene, al que no tiene se le quitará. Nosotros hoy decimos los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, que es una manera de decir lo mismo. Entonces, cuando uno mira el contexto económico mundial desde una mirada creyente y se da cuenta de que hoy está sucediendo esto mismo, pues se da cuenta de que hoy podemos ser cómplices del sistema por ignorancia o por comodidad o por lo que sea, pero estamos contribuyendo a que las cosas sigan de esta manera, o bien podemos ser como el siervo rebelde de la parábola. Alguien que dice, yo no quiero colaborar con un sistema tan perverso, yo no quiero meter mis manos en esto. Evidentemente, las posturas extremas no existen, ni somos completamente cómplices del sistema, ni somos completamente como Jesús, de valientes y de proféticos, ¿no? Porque estamos ahí, estamos ahí. Aquí, allá, a veces entre medias. Pero esta manera de entenderla nos ayuda a darnos cuenta de que hay como dos posturas extremas, y que podemos estar contribuyendo más a que el sistema injusto siga así, o podemos estar contribuyendo más a que el sistema pueda ser de otra manera, menos injusta, y que eso depende de nosotros. En el consumo, y lo vamos a ver a continuación, en la manera como gestionamos los ahorros y las inversiones, que lo veremos esta tarde, ¿no? En el folleto este, que les daremos después, también habla de una tercera manera: dinero que gastamos, dinero que ahorramos, dinero que compartimos, que es la solidaridad. También con el dinero que compartimos en solidaridad podemos estar contribuyendo a que las cosas sigan como están en el sistema. Hay solidaridad que no cambia el sistema, que lo que hace es que el sistema siga igual, ¿no? Lo único que estamos aliviando, que no está mal, estamos aliviando las consecuencias de un sistema injusto, pero no estamos contribuyendo a que el sistema sea distinto. Y hay otra solidaridad que sí está contribuyendo a que las cosas puedan ser de otra manera. Pero en fin, me parecía que era como hablar de muchas cosas. De la solidaridad, pues lo tenéis aquí en los papeles, lo leéis después, ¿no? Ahora hablamos del consumo, esta tarde hablamos de los ahorros. Con nuestro consumo podemos contribuir de una manera, podemos contribuir